Introducción. Las medidas caseras aparecen cuando no se poseen los instrumentos necesarios para obtener medidas exactas como las balanzas digitales u otros elementos. A falta de esto, se puede optar por medir los alimentos que posteriormente van a ser preparados de una manera casera y sencilla, por ejemplo, por medio de utensilios como tazas, cucharas, cucharitas, o a manera intuitiva respecto a partes del cuerpo como puños, palmas y cuartas. Esta, al ser una manera muy sencilla de medición y de muy fácil acceso, la convierte en uno de los métodos más utilizados al medir alimentos. Objetivos. Como primero encontramos que, a pesar de diferentes alimentos en distintas presentaciones, aplicando correctamente la técnica para el uso de grameras, balanzas, recipientes y utensilios. Como segundo está que realizar el cálculo de peso neto, peso bruto, porcentaje de pérdida, factor de corrección y costo real de algunos alimentos. Como tercero está que aplicar correctamente las fórmulas para el cálculo de peso. Cuarto, analizar las pérdidas de los alimentos posteriores a la compra de los mismos e identificar el peso restante para trabajar. Y por último encontramos que establecer semejanzas y diferencias de las equivalencias de peso al utilizar diferentes alimentos y utensilios en medidas caseras. Una práctica en el campo del laboratorio, con la utilización de una variación de alimento seleccionado, con el fin de someter al método de medición de cierto alimento en una gramera y reconocer la medida exacta en cuanto a su peso, que según su peso bruto es la cantidad del peso total del alimento sin importar su parte desechable e inclusive su empaquetado. El peso neto, que equivale a la parte comestible del alimento, y por último miramos el peso desechable, como su nombre lo indica, en la parte no comestible del alimento. También realizamos mediciones de alimentos en estado líquido con la finalidad de identificar la cantidad en volumen que contienen los diferentes vasos según sus onzas, tomando como referencia las medidas que brindan tanto la cuchara como la cucharita, donde la cuchara nos aporta un total de 15 mililitros y la cucharita 5 mililitros. Para esta práctica tomamos alimentos tanto sólidos como líquidos, como lo vamos a demostrar en las siguientes imágenes, y posteriormente, más adelante, en una tabla le vamos a dar a conocer los valores que obtuvimos. Tomamos peso tanto del plátano verde como el plátano maduro. En la imagen 5 evidenciamos la yuca y en la imagen número 6 evidenciamos la papa blanca. En la imagen número 7 evidenciamos la papa chaucha y en la número 8 las espinacas. En la imagen número 7 evidenciamos la papa chaucha y en la número 8 las espinacas. En la imagen número 9 observamos la cebolla cabezona y en la número 10 observamos el tomate de mesa. En la imagen número 11 observamos el pepino y en la número 12 la piña. En la imagen número 13 podemos evidenciar el tomate de árbol y en la número 14 unas naranjas. En la imagen número 15 podemos observar la curuba y en la número 16 el choclo. Y por último, en la imagen número 17 vamos a observar panes y en la imagen número 18 vamos a poder evidenciar las diferentes medidas caseras de un jugo. Terminado el método podemos obtener ciertos valores como lo indican las evidencias anteriores.
Aunque tuvimos un pequeño error, obviamente se pudo solucionar, que fue al finalizar de la práctica nos dimos de cuenta que estábamos tomando los valores en onza y necesitábamos para los alimentos sólidos los valores en gramos, donde para la solución de esta hicimos las conversiones de onza a gramo. ¿Cómo hicimos las conversiones? Multiplicando 28,35 por la cantidad de onza. Como recomendación, antes de empezar a tomar la medida, ajustar la gramera a la unidad de medida que vamos a utilizar. Continuando con esta tabla nos indica los valores que tomamos de los distintos alimentos, donde uno de ellos podemos evidenciar que 2 plátanos verdes equivalen a 438,4 gramos de peso bruto, donde solo de ellos utilizaría para el consumo 263,65, es decir, este era el peso neto, y teniendo en cuenta que 175,76 gramos era la parte desechable, a diferencia del plátano maduro, en donde podemos tener mayor peso, pero a la vez menor cantidad de desecho y obviamente mayor contenido para el consumo. Esto se da debido a su mayor facilidad de retiro del desecho, donde de 530,14 gramos de peso bruto, 357,20 gramos eran para el consumo y 172,93 gramos eran desperdicio. Pero igual aquí en la tabla también se puede evidenciar más valores que se tomaron de los distintos alimentos como de la papa, la espinaca, cebolla, entre otros. En esta tabla evidenciaremos los resultados del volumen de los alimentos en estado líquido, como se dijo anteriormente en el jugo de fresco Royal. Para este caso, medimos las cantidades de mililitros según la onza por cada vaso. En esta tabla tomamos como referencia una copa o un vaso de una onza que equivale a 2 cucharadas o 6 cucharaditas, con un total de 30 mililitros. Para rectificar si está bien, multiplicamos las 2 cucharadas por 15 mililitros que equivale a cada cucharada. Esto nos da un total de 30 mililitros, lo cual quiere decir que está bien. Otra referencia que tomamos fue el vaso de 9 onzas, que contiene 18 cucharadas o 54 cucharaditas, con un total de 270 mililitros. Otra forma de verificar es dividiendo los 270 mililitros obtenidos entre 5 mililitros, que equivale a cada cucharadita, dándonos un total de 54 cucharaditas, lo cual quiere decir que está bien. Estas son algunas referencias tomadas. Igualmente en la tabla se puede evidenciar más, como de 5, 22, 7 onzas, también vaso cafetero que equivale a 5 onzas y vaso de casa que equivale de 6,5 onzas. Muñoz 2021 afirma que la mejor y más exacta forma de calcular cuánto nos corresponde de determinado alimento siempre será pesarlo. Pero cuando no podemos hacerlo, las tazas medidoras o las medidas caseras son de mucha utilidad. La importancia de medir las porciones es que nos ayudan a cuantificar las calorías que consumimos, y es que el consumo total de calorías es lo que nos hará subir o bajar de peso, por exceso de calorías o por déficit calórico. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estas medidas caseras son muy importantes. Ya, estas medidas caseras son utensilios comúnmente utilizados por el consumidor para medir alimentos. El uso de estas medidas facilita su entendimiento y le permite asociar con lo que realmente consumimos. Son solo orientadas por lo que para conocer la cantidad exacta es necesario pesar. Según Pérez Dania, 2015, las medidas caseras son utensilios comúnmente utilizados por el consumidor para medir alimentos. El uso de estas medidas facilita su entendimiento y le permite asociar con lo que realmente consumimos. Ayudan a saber qué cantidad de alimento estás ingiriendo basándote en los utensilios que normalmente usas en la cocina: taza, tacita, cucharada, cucharadita, vaso o vasito. Es importante tener en cuenta las porciones de nuestro día a día. Se puede tener mejor control sobre la cantidad de alimentos que se está consumiendo y los nutrientes que estos entregan. De esta forma, la alimentación podrá ser balanceada, evitando excesos o deficiencias nutricionales.
Se concluye que pesar el alimento es una forma ideal para calcular cuánta cantidad corresponde de determinado alimento y diferenciar cuánto es lo que realmente se consume. Se infiere que realizar los cálculos de peso neto, peso bruto, porcentaje de pérdida, factor de corrección y costo real de los alimentos son técnicas fundamentales para conocer el peso, la cantidad y medida específica de los alimentos. Las medidas caseras son un sistema doméstico muy útil que, aunque no es preciso, sirve para tener una idea de la cantidad necesaria para una preparación o la cantidad de alimento que se ingiere basándose en utensilios comúnmente utilizados en la cocina.